En este video vas a descubrir por qué Ford dejó de fabricar el auto más argentino de la historia, el Ford Falcon. Cómo pasó de ser el más vendido del país y el rey del turismo carretera a símbolo del terror durante la dictadura, hasta llegar a su final en el año 1991. El 10 de septiembre de 1991, en la planta industrial de General Pacheco, al norte del Gran Buenos Aires, los operarios de la línea de montaje hicieron algo que nunca habían hecho antes. Se tomaron 8 días para ensamblar un solo auto. No porque fuera complicado, lo conocían de memoria. Habían construido ese mismo auto, con las mismas manos, durante décadas. Lo hicieron despacio porque sabían que era el último. Pusieron carteles alrededor de la línea que decían «El Inmortal». Se tomaron fotos. Se despidieron de cada pieza como se despide uno de algo que sabe que no va a volver a ver. Cuando ese auto salió de la planta, fue el Ford Falcon número 494.209, producido en Argentina desde 1962. 30 años exactos de historia, cerrados en 8 días de trabajo, deliberadamente lento, con honores que ningún ejecutivo había pedido y que los trabajadores dieron solos porque sentían que alguien tenía que hacerlo. Ese día terminó una era, pero lo que nadie mencionó en los discursos de ese día es quién firmó la orden de cierre. Porque no fue Ford. El Falcon nació en los Estados Unidos en 1957, como respuesta a un problema concreto que Ford tenía en ese momento. Estaba perdiendo terreno en el segmento de los compactos frente a Chevrolet y necesitaba algo económico, práctico, sin pretensiones. Un auto para la clase media americana que no podía pagar más. Lo llamaron Falcon, como el halcón peregrino, y llegó al mercado norteamericano en 1960 con suficiente éxito como para que los ejecutivos de Ford en Argentina se preguntaran si funcionaría en el mercado local. En 1961 importaron una unidad para probar. La pusieron a circular por los caminos y rutas del país y concluyeron que necesitaba modificaciones. La suspensión era demasiado blanda para el estado de las rutas argentinas. Había detalles de carrocería que convenía adaptar. Trabajaron durante meses en esos ajustes y en enero de 1962, desde la vieja planta de Ford, en el barrio porteño de La Boca, salió el primer Falcon ensamblado en Argentina. Era un auto ensamblado, no fabricado. Las piezas llegaban desde los Estados Unidos y en La Boca solo se juntaban. Los únicos componentes de origen local eran los cristales, los neumáticos, los tapizados y la batería. Pero eso era lo que había en ese momento, y fue suficiente para empezar. El 15 de julio de 1963, en la nueva planta de General Pacheco, salió el primer Falcon fabricado de verdad en Argentina. Ese año desapareció la luneta trasera curva característica del modelo americano, se rediseñaron las luces traseras, la grilla delantera y el tablero de instrumentos. Ya no era el Falcon norteamericano, era otra cosa. Era el Falcon argentino. La presentación oficial se hizo en el cine Gran Rex de Buenos Aires, con el auto en el escenario como si fuera un actor de teatro. Argentina estaba conociendo a alguien que iba a quedarse 30 años. Durante los primeros años, el Falcon se asentó como un auto sólido, confiable y sin sorpresas. No era el más rápido ni el más lujoso, pero era casi imposible de matar mecánicamente, y cualquier mecánico del país podía repararlo con piezas disponibles en el almacén de la esquina. Eso, en un país donde las piezas de repuesto importadas eran un lujo, valía más que cualquier cifra de potencia. Lo que transformó al Falcon de auto popular en leyenda argentina fue el turismo carretera. Desde sus primeros años en pista, quedó claro que el chasis y el motor del Falcon eran una plataforma extraordinaria para la competición. Robusto, predecible, capaz de aguantar el castigo de las rutas que eran circuito en aquella época del automovilismo argentino. El 24 de abril de 1966, Rodolfo de Álzaga le dio al Falcon su primera victoria en la categoría, en la Vuelta Pan de Azúcar. Fue el prólogo de una historia que nadie en ese momento podía dimensionar. En 1972 llegó Héctor Luis Gradasi al equipo oficial de Ford, y un año después, con un joven Juan María Traverso de compañero, el Falcon
empezó la época más gloriosa de su historia deportiva. Gradasi ganó 4 campeonatos, Traverso ganó 3 y acumuló 31 victorias al volante del Falcon. Nassif Stefano fue declarado campeón en 1973 de manera póstuma, después de un accidente que le costó la vida durante esa misma temporada. En total, el Falcon acumuló 324 victorias y 20 títulos en el turismo carretera. No hay otro modelo en la historia de la categoría más antigua del automovilismo mundial con esas cifras. Las victorias en pista empujaban las ventas en la calle. En 1973, el año del primer campeonato de Gradasi, salieron de General Pacheco 35.595 unidades. Era el récord absoluto. El Falcon era el auto más vendido de Argentina y lo iba a hacer durante mucho tiempo más. Luego llegó 1976. El Falcon era el vehículo oficial de la policía y de las fuerzas de seguridad desde años antes. Era lógico, robusto, espacioso, fácil de mantener, disponible en todo el país. Pero a partir del golpe militar del 24 de marzo de ese año, el Falcon verde se convirtió en algo que ningún ingeniero de Detroit había diseñado, el símbolo más reconocible del terror. Los grupos de tareas lo usaron en los operativos de secuestro y circulaban sin patente para que nadie pudiera identificarlos. En los barrios, ver pasar un Falcon verde era suficiente para que la gente cerrara las ventanas. Esa imagen quedó grabada en la memoria colectiva argentina con una permanencia que no tiene equivalente en la historia automotriz de ningún otro país de la región. 4 años después, en 1980, el Falcon registró su segundo pico histórico de ventas, 34.195 unidades. Un país que acababa de pasar por lo que había pasado, seguía comprando el mismo auto. Esa contradicción dice algo profundo sobre la relación que Argentina tenía con el Falcon, algo que trasciende la política y la historia y se asienta en una zona más íntima, el auto de la familia, el primer auto, el auto del padre, el auto que uno aprendió a manejar, el auto que olía a casa. Los años 80 trajeron el problema que ningún ajuste cosmético podía resolver: los importados. Desde 1977, el gobierno de facto había liberado parcialmente las importaciones y los autos extranjeros empezaron a aparecer en las calles argentinas con precios que, por primera vez, competían con los nacionales. El Falcon ya tenía 20 años de diseño básico sin cambios estructurales. Sus rivales nuevos tenían tracción delantera, motores más eficientes, interiores más modernos y consumos más bajos. El Falcon consumía combustible con la generosidad de otra época y su diseño lo delataba como lo que era: un auto de los 60 tratando de sobrevivir en los 80. Ford intentó sostenerlo con actualizaciones menores, nuevos faros, plástico donde antes había cromo, detalles de interior que intentaban disimular la edad del modelo sin tocar nada fundamental. Cada modificación le quitaba un poco de carácter al auto original y no le agregaba competitividad real frente a los nuevos modelos europeos y japoneses que empezaban a ganar terreno. Desde 1978, ya se hablaba en los pasillos de General Pacheco de que el Falcon tenía los días contados. La pregunta no era si iban a cerrarlo, sino cuándo. El 1 de julio de 1987, Ford y Volkswagen firmaron un acuerdo que cambió para siempre la historia del Falcon. Las dos compañías crearon una empresa conjunta llamada Autolatina para operar sus negocios en Argentina y Brasil. La estructura accionaria era específica. Volkswagen tenía el 51%. Ford tenía el 49%. Eso significaba una sola cosa en términos prácticos: el modelo más argentino de la historia del automóvil nacional quedó en manos de una empresa donde los alemanes mandaban más que los americanos. Autolatina heredó el Falcon y tomó decisiones que eran transparentes en su lógica. El modelo no tenía futuro comercial, no había presupuesto para rediseñarlo. Los números no justificaban la inversión. Fue recortando el auto de manera sistemática. En 1989, eliminó la transmisión automática para abaratar costos.
en los primeros meses de 1991, suprimió todos los ornamentos cromados que quedaban y los pintó de negro. Era una señal que los trabajadores de Pacheco leyeron con claridad. Cuando un fabricante empieza a pintar de negro el cromo de un modelo, ese modelo está en el último tramo de su vida. Juan Manuel Rodríguez Jado, presidente de Autolatina Argentina, anunció la discontinuación del Falcon en septiembre de 1991, en el mismo acto en que presentó los nuevos modelos Volkswagen traídos desde Brasil. El Falcon se mencionó como una nota al pie. Un auto que había roto todos los récords de venta del país fue retirado de producción, mientras alguien hablaba de los Volkswagen que venían a reemplazarlo. Ahí está el giro que la historia oficial nunca pone en primer plano. Ford no mató al Falcon. Autolatina lo hizo. Y en Autolatina, quien tenía la última palabra era Volkswagen. Cuando Ford recuperó su identidad propia en 1995, al disolverse Autolatina, el Falcon ya no existía como línea de montaje activa. La infraestructura se había desmantelado. Los moldes habían cambiado de destino. Los operarios que sabían construirlo ya no formaban parte de ningún equipo organizado. Ford podría teóricamente haber relanzado el modelo. No lo hizo. El auto que había definido la industria automotriz argentina durante 3 décadas había desaparecido en la transición, sin que Ford tomara formalmente la decisión de cerrarlo y sin que nadie en Autolatina le pidiera permiso a los argentinos para hacerlo. El último Falcon, el número 494.209, fue sorteado entre los 6.000 trabajadores de Autolatina. La suerte recayó en Emilio Félix Pogliotto, un cordobés de 30 años que llevaba apenas 12 meses trabajando en Transax, la fábrica de transmisiones. Se llevó el auto a Córdoba. Sigue allí, conservado, en manos privadas, siendo pieza de colección rodante. 494.209 unidades en 30 años, 7.750 toneladas de aluminio, más de 300.000 litros de pintura, 500.000 toneladas de acero, 22.000 toneladas de vidrio. Esas son las cifras de producción que quedaron en los archivos. Lo que no entra en ningún archivo es el número de argentinos que aprendieron a manejar en un Falcon, el número de familias que viajaron al mar con el techo cargado, el número de personas que recuerdan el olor del interior de ese auto como parte de lo que significa haber crecido en este país. El Falcon no fue un auto que se fabricó en Argentina, fue un auto que se volvió argentino, que absorbió 30 años de historia de un país con todas sus glorias y todas sus sombras, y que al final desapareció firmado por una empresa alemana mientras Ford miraba desde el otro lado de la mesa accionaria.